video. Buenas noches, sí, lo puede presentar. Está bien. Gracias, Luis. Buenas tardes, licenciados presentes Solo denme un chance, por favor, y voy a anotar. compañeros. Solo quiero anotar, denle un momentito ahí, si no se me va a pasar, tengo que anotar los nombres. Listo. El día de hoy, mi persona Héctor Paz y mi compañera Gilda Calito les estaremos exponiendo acerca del siguiente artículo, denominado Los migrantes venezolanos brindan oportunidades económicas para América Latina. Este es un artículo elaborado por el Fondo Monetario Internacional con fecha de diciembre del año 2022. Y para ponernos en contexto, desde el año 2015, más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida. Esto debido al colapso que ha tenido la economía de Venezuela como, como consecuencia de las políticas que implementó el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y también debido a las políticas de aislamiento que ha impuesto Estados Unidos. Se puede ver de que esta crisis, que en un principio fue a nivel político, derivó en una crisis a nivel económico, y actualmente en una crisis demográfica, pues han sido un gran porcentaje de su población que ha tenido que salir del país para buscar eh, un nivel de vida superior que actualmente es casi imposible tener en su mismo país. Sin embargo, el artículo también aborda que si los migrantes se logran integrar a las economías de los países de acogida, el PIB se podría incrementar hasta en 4.5 puntos porcentuales para el año 2030, principalmente de Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Pues la migración, aunque en el artículo dice de que ha sido principalmente para estos países que se mencionaron, se puede ver que ha sido generalmente para toda América Latina, especialmente para Estados Unidos. Sin embargo, esta inmigración y este costo de integración ha tenido un gran costo, pues los países de acogida han tenido que incrementar sus presupuestos de asistencia social para poder ayudar a todos estos migrantes, especialmente Colombia, que ha tenido que incrementar su presupuesto en gran medida. Eh, en la siguiente diapositiva se puede observar que la primera ola de migrantes estuvo constituida por profesionales con un nivel educativo superior. Después vino una segunda ola por jóvenes de clase media, aunque estos también tenían una titulación universitaria, y actualmente estamos en una tercera ola en donde gente de todos los estratos ha tenido que salir del país para buscar un nivel de vida que logre cubrir sus necesidades. Se puede ver de que la migración en sí no es un fenómeno negativo que va a afectar necesariamente a un país, sino que si se aplican las políticas correctas, se podría aprovechar toda esa mano de obra
para hacer lo mismo que hizo Estados Unidos, que ellos utilizaron a toda la mano de obra inmigrante para construir la potencia que es hoy en día. Y que este artículo asegura de que se podría hacer lo mismo que hizo Estados Unidos. Sin embargo, estos países y su economía no es como los países de América Latina, no es una economía que esté en expansión, ha tenido dificultades para acoger a todos estos migrantes y por esa razón es de que se ve de que en muchos países se han dado casos eh, de como de un racismo y hay voces en que piden de que las políticas migratorias sean más restrictivas. Lo podemos ver en Guatemala, que actualmente ya se pide visa a los venezolanos para poder entrar al país. Esto ha sido todo por mi parte y dejo en el uso de la palabra a mi compañera. Nuestras conclusiones. Al igual que en Estados Unidos, en Latinoamérica se podría aprovechar la mano de obra migrante venezolana en condiciones distintas que competan al contexto de cada país. Si bien la inversión inicial para la integración de los migrantes puede ser significativa, es posible concluir que traerían beneficios a mediano y largo plazo, con un fortalecimiento del mercado laboral que apoyaría a la expansión de la economía. Recomendaciones. El Instituto de Migración de Guatemala se verá en la tarea de identificar a los migrantes que puedan ocupar estos espacios que los guatemaltecos no pueden solventar para fortalecer la economía del país. De igual forma, el gobierno central podría implementar medidas como permisos de trabajo para atraer profesionales que contribuyan al desarrollo de nuestro país. Deseamos destacar la importancia de las políticas de integración para maximizar estos beneficios y también incentivar el continuo apoyo a los migrantes y la mejora en medidas de asilo. También se sugiere la cooperación regional y la búsqueda de financiamiento internacional para enfrentar este fenómeno migratorio. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar sobre este tema de la migración venezolana? No vi muchos datos sobre algunas estadísticas sobre estos flujos de población y hacia cuáles son los principales destinos y áreas de trabajo. Es que el artículo solo se enfocaba más en sí a dónde se llevan las personas, pero no abordaba específicamente las profesiones que los migrantes estaban ocupando. Bueno, aunque se pudo ver ahí en el artículo de que eran profesionales que, bueno, yo vi en un artículo aparte que los médicos eran muy demandados en Perú, donde sí estaban encontrando bastante campo laboral. Los médicos de Venezuela estaba pasando algo similar como con las personas de Cuba, que se puede ver de que hasta aquí en Guatemala son muy apreciados los doctores de Cuba por encima de los de aquí de Guatemala. Ok, gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Y los impactos dentro de Venezuela? Fíjese que ahí yo estaba también leyendo, pero por aparte de que ha sido casi la cuarta parte de la población la que ha salido. O sea, que están diciendo de que aunque se quitaran todas las políticas de aislamiento de Estados Unidos, y Venezuela sí tardaría en recuperarse porque ha perdido a gran parte de su población, principalmente una mano de obra joven. Muchas gracias. Todavía información no se conoce si ha afectado esto en la tasa de natalidad y fecundidad de Venezuela. Fíjese de que actualmente no se ha visto eh,
un gran efecto en su tasa de natalidad, pero sí se calcula que a largo plazo sí se podría ver afectada, porque la gente que ha salido es gente principalmente joven. Eh, se, es como que es casi similar a lo que sucede en Guatemala, que la gente que se va a Estados Unidos es gente joven, pero solo que aquí en Guatemala no es una gran cantidad de población la que se ha ido, como sí sucedió en este país con los venezolanos. Ok, muchas gracias, jóvenes. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar con las clases. Perdón, Eligda, todavía falta que exponga mi pareja y yo. Ah, El va. próximo día. Igual Va, a ver. nosotros, licenciada, faltamos. Bueno, yo creo que a ustedes, María e Isabel, por favor, van a exponer para el otro salón. Oye, porque si no les voy a quitar mucho espacio a este salón y en el otro sí tenemos espacio. Les voy a poner en el primer, que pasen rápido al inicio. ¿Sería el día de hoy, licenciada? Sí, el día de hoy. Ah, muy bien. Ajá, solo al principio y de ahí ya se pasan a su otra clase. Porque todavía faltan varios. Sí, Jorge Luis. Bueno, entonces el siguiente grupo será Michael. Sí, Eligda, ahorita voy a presentar. Solo déjeme anotar su nombre. Soc Jerónimo. ¿Y su compañero? Joana Arroyave, licenciada. Muy bien. ¿Tema? ¿Tema de que van a exponer? Se llama tasa de natalidad y el ingreso como determinantes de la pobreza. Muy bien. Pues buenas noches, licenciada y compañeros. Pues yo, mi compañera Joana y yo les vamos a presentar el tema del artículo científico, que es tasa de natalidad y el ingreso como determinantes de la pobreza. Hablaremos de la tasa de natalidad y el ingreso como determinantes de la pobreza. Los autores de este artículo fueron el economista Cristian Rosero y el ingeniero Juan Palacio. Para entrar en contexto, la reducción de la pobreza sabemos que ha sido uno de los más grandes desafíos que ha enfrentado cada uno de los países a nivel mundial. Sabemos que la pobreza es uno de los factores que impiden el desarrollo económico de cualquier nación. Y pues cada país ha luchado contra la pobreza mediante diversas políticas. Por ejemplo, México y Colombia lo han hecho mediante políticas económicas, pero con resultados diferentes y poco significativos. Y por el lado de Brasil y Costa Rica, que han adoptado por implementar políticas anticonceptivas restrictivas, considerando pues que una alta tasa de natalidad puede contribuir a la persistencia o al aumento de la pobreza. Sin embargo, estas medidas pues generan controversias éticas y morales y plantean preocupaciones a largo plazo, como por ejemplo un envejecimiento poblacional significativo. En este caso, podemos ver que se relaciona la tasa de mortalidad con la reducción de la pobreza, lo que sugiere que el control de la tasa de natalidad puede ser decisivo. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es analizar cómo se pueden clasificar los países según su grado de pobreza a través de 4 variables independientes: la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto per cápita. Por lo tanto, el artículo plantea una pregunta específica, mencionando que si la tasa de natalidad y el crecimiento económico son variables significativas que permiten clasificar a los países como pobres o no. Y le dejo la palabra a mi compañero. Compañera, pues ahora vamos a hablar un poco de las ideas que se presentan en el artículo, que es una aportación de la teoría de Malthus y del modelo general de notación de crecimiento poblacional. Y para hablar sobre la teoría de Malthus de la población, pues nos vamos a ir a su ensayo sobre principios de la población, el cual fue una de sus obras más reconocidas, donde él indica que el crecimiento de la población pues tendía al alza
Y esto se daba porque la población crecía de forma geométrica, mientras que la producción de los recursos crecía de forma aritmética. Por lo que él concluye que los medios de subsistencia no crecen de forma proporcional a la población. Entonces él, para revertir eso, pues indicaba que se tenían que implementar dos tipos de controles, los cuales él llamó controles positivos y preventivos. Los controles positivos, que estaban orientados a un aumento de la tasa de mortalidad, y los preventivos, que estaban orientados a una disminución de la tasa de natalidad. Bien, ahora, para hablar del modelo general malthusiano de crecimiento, pues tenemos dos ecuaciones, en el cual la primera nos indica cómo evoluciona la población en un periodo en específico, mientras que la segunda ecuación nos indica cómo evolucionan los recursos, de igual manera, en un periodo en específico. Gracias, compañero. Bien, la metodología se realizó de mediante un análisis discriminante. Eso es una técnica estadística de Fisher que se utilizó para clasificar a los países como pobres o ricos de manera más precisa. El grupo número 1 representa a los denominados países pobres y el grupo número 2 los países ricos. Obviamente, considerando precisamente las variables independientes y la variable dependiente mencionadas anteriormente. La clasificación se realizó de acuerdo con el modelo Atlas del Banco Mundial del 2013, que categoriza a los países según su Producto Nacional Bruto per cápita. Además, que la totalidad de la base de datos fue extraída del Banco Mundial. Este análisis estadístico, pues, que ellos realizaron, buscaba encontrar una función que permitiera clasificar el nivel de pobreza a través de países respecto a las variables independientes mencionadas, maximizando así la capacidad de diferenciación entre los grupos para una nueva clasificación sistematizada. A continuación, les mencionaremos los resultados. Para ver un poco de los resultados, pues vamos a hacer una observación, que sería que se obtuvo información de 167 países, de los cuales 74 se clasificaron como los determinados países pobres y 93 se clasificaron en los determinados países ricos. Y uno de los principales resultados es que 3 de las 4 variables independientes pues discriminan a la pobreza. Estas variables son la tasa de natalidad, el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, mientras que la tasa de mortalidad no discrimina la pobreza. Ahora las dejo con mi compañero. Bien, luego de realizar pues este análisis discriminante que mencionaba mi compañero, pues se pudo determinar la exactitud de la clasificación. El análisis logró clasificar correctamente alrededor del 86.8% de los países en los grupos establecidos, y segundo, los cambios en la composición de los grupos. Después de la reclasificación, el número de países en el grupo número 1 aumentó de 74 países pobres a 78, mientras que el número de países en el grupo número 2 disminuyó del 93 países ricos a 89. Esto sugiere que hubieron cambios en algunos países de categoría después del análisis. Y por último, como podemos ver en la tabla, los cambios en las variables independientes. Las variables independientes analizadas experimentaron cambios también en los valores promedios. Después, y el Producto Nacional Bruto, podemos ver que, al igual que el PIB per cápita, aumentaron tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, lo que sugiere pues que hay un aumento en la prosperidad económica en ambos grupos. Y por último, la tasa de natalidad, que aumentó en el grupo de los países pobres y disminuyó en el grupo de los países ricos. Y por último, mi compañero les dará la conclusión principal de este artículo. Como ya lo mencionaba, se caracterizaron los países pobres teniendo una alta tasa de natalidad, una baja tasa de mortalidad, así como también los indicadores del Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto per cápita, pues también presentaron tasas bajas en los denominados países pobres, mientras que los países ricos, pues se esperaba que era todo lo contrario, pues presentan mejores condiciones, y esto se traduce a que tenían una menor tasa de natalidad, un aumento en la tasa de mortalidad
y las variables del PIB y el Producto Nacional Bruto per cápita, pues también eran tasas altas. Muchas gracias por su atención. Gracias, jóvenes. Dentro de los compañeros, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Y entonces, en conclusión, la tasa de natalidad sí es un determinante de la pobreza. ¿Ah? Sí, licenciada, la tasa de natalidad y así como también el ingreso. Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con el contenido. Por favor, bueno, yo le he trasladado ya a la licenciada Aura un documento para que ustedes empiecen sus lecturas. El siguiente viernes tienen comprobación de lectura. Así que creo que va a ser lo último. Nos quedaron una línea de fila, diría más bien, de documentos que ya no los leímos, pero este tiene muchas aplicaciones sobre la relación del estudio de la población con la parte económica. Entonces, el documento es largo, aún así les estoy poniendo solo hasta la página 90, de la página 42, creo yo, a la 90. Sí, son varias páginas, pero hay bastantes gráficas también, entonces no todo es texto, pero sí es importante, por favor, que lo lean. Y entonces así ya tienen un poquito de tiempo para el siguiente viernes. En relación al tema de mortalidad, nos quedamos así en la revisión de cómo ha evolucionado la mortalidad en Guatemala. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del indicador de la tasa bruta de mortalidad? Esto viene a colación porque ya hemos mencionado constantemente cómo estos indicadores, que son tasas brutas, incluyen a toda la población, toda la estructura por edades, y entonces al no haber un como filtro, digamos, donde haya un enfoque, digamos, donde la población con más probabilidad sea la que se estudie, tal y como vemos que ocurre en la fecundidad, siempre vamos a encontrar distorsiones. Si nos queremos comparar, puede ser que tengamos la misma tasa de mortalidad que otros países, pero la estructura sea distinta, y esto va a indicar que las causas pueden variar o ciertas condiciones también sociales o económicas. Y entonces, por eso a veces estas tasas tienen ciertas desventajas. Dentro de las ventajas es que es bastante fácil para calcular, ¿verdad? Toda la población siempre es el denominador, la población para ese periodo, para ese año, y la cantidad de muertes ocurridas, ¿verdad? Siempre lo multiplicamos por una constante que es de 1000. Forma parte también de los componentes del crecimiento de la población, ¿verdad? Ya sabemos, tenemos el crecimiento natural compuesto por nacimientos y muertes, y el crecimiento social por los movimientos migratorios. Y también la ventaja es que nos ayuda a conocer cómo va evolucionando la mortalidad de un país siguiendo este indicador, que es bastante simple. La desventaja es que relaciona informaciones provenientes de fuentes diferentes y está afectada por el subregistro. Al hablar de fuentes diferentes es porque la cantidad de defunciones viene dada por las estadísticas vitales y la población por el censo. Así que estamos utilizando varias fuentes y puede ser de que pues hayan inconsistencias. La tasa bruta de mortalidad no refleja las diferencias reales de los niveles de mortalidad de 2 o más países, justo porque hay bastante variación en lo que es la estructura por edades, lo que les había comentado. Al igual que la tasa de fecundidad, dentro de la tasa de mortalidad se puede calcular
la tasa de mortalidad específica. Y lo podemos sacar uno diferencial por sexo, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa de mortalidad específica dentro de la población femenina y cuál es la mortalidad específica para la población masculina? Y luego también ahí podemos aplicar por rango de edades. Esto es importante medirlo porque la mortalidad varía, ya lo habíamos comentado, según el sexo, ¿verdad? Ya sabemos que en todas las edades encontramos una cantidad mayor de defunciones dentro de los varones. Las razas también pueden mostrar ciertas variaciones y bueno, también los estratos sociales. La tasa específica de mortalidad representa entonces la frecuencia con que ocurren las defunciones a ciertos grupos de edades o rangos de edades con respecto al total de la población. Generalmente las tasas específicas se presentan, bueno, las podemos enunciar de diferentes maneras, pero para facilitar, dado que la bibliografía sigue utilizando, bueno, la M, ¿verdad?, de muertes, ahí seguimos utilizando esa misma nomenclatura. Y siempre es el resultado de la división de dos cantidades. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula la tasa de mortalidad por edad específica. Aquí tenemos para un grupo de edad, aquí tenemos de 40 a 44 años. Entonces aquí, una vez tengamos la cantidad de defunciones que ocurrieron a este grupo de personas y revisamos la población, toda la población de este rango de edad y calculamos pues la tasa de mortalidad del grupo de edad. En este caso, el ejemplo que estamos siguiendo es la mortalidad para el rango de edad entre 40 y 44 años. Y estos datos son de Puerto Rico, de 1994, donde se observaron 1.050 defunciones para este grupo de personas, de este grupo de edades, y había una población de 236.472. Al multiplicar por la constante de 1.000, tenemos una tasa de mortalidad por edad específica para personas de 40 a 44 años de edad, que fue de 4.4 defunciones por cada 1.000 habitantes de esas edades. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. ¿No hay dudas? Ok. El 1.000 como siempre será constante, ¿verdad, licenciada? Exacto. En este caso, yo les he comentado, digamos, para las tasas brutas, la constante casi siempre es 1.000, ¿sí? En este caso, cuando ya son específicas, si la población que ustedes están manejando es poquita, no les va, digamos que hubieran sido, ¿qué?, unas 100 muertes o 150 muertes sobre, no sé, 23.000, ya no, digamos, puede ser que hasta le salga 0 punto y algo, ¿verdad? Y entonces es lo que les comentaba. Ahí ya es difícil tener claridad sobre la magnitud del dato. Y entonces es donde el experto debe decidir cambiar, y en este caso pues se podría usar 100. ¿Cuántas defunciones por cada 100 personas? Eso es algo que les he estado recalcando. La mortalidad por sexo es bastante diferente, por eso también se hacen mediciones diferentes para mostrar en cuál de los dos sexos se presenta o hay una tasa más alta. La mortalidad, entonces, lo hemos estado comentando, es diferencial por sexo, ya sea por causas biológicas, socioeconómicas o por cualquier otra. Las mujeres presentan una mortalidad menor que los hombres. La población masculina parece ser biológicamente más débil que la femenina y además más expuesta a la muerte por accidentes automotores, laborales
cuestiones de violencia, etc. Entonces, es difícil determinar qué parte de la sobremortalidad masculina se debe a causas biológicas y qué parte a causas externas, porque va a depender de que esté bien registrada la causa de muerte. Y entonces ahí sí se pueda identificar claramente cuál es la principal causa de muerte. Son muy pocos los países entonces donde la esperanza de vida al nacer de las mujeres es menor y por tanto la mortalidad mayor que la de los varones. Actualmente esto se presenta solamente en países de África o de Asia. La diferencia en la esperanza de vida, bueno, en el caso de África y Asia hay comportamientos que son así culturales en los que se ve más expuesta la población femenina, ¿sí? Y eso puede ser que muestre esta diferencia. Y también hay menos cuidado en países musulmanes o asiáticos a las niñas, ¿verdad? Porque se les considera de menor valor. Y entonces, pues no se les da el mismo cuidado y puede ser que esto las tenga más expuestas a contraer enfermedades, accidentes, a morir, porque tienen, digamos, a nivel social y cultural un menor valor para las muchas poblaciones o sociedades de algunos países africanos y asiáticos. La diferencia entonces en la esperanza de vida al nacer entre los dos sexos puede alcanzar hasta 8 años. Así que es importante señalar que esta diferencia no está directamente asociada con el nivel de la mortalidad. Es posible encontrar dos poblaciones que tengan la misma esperanza de vida para hombres, pero que los valores, para mujeres, pero que en varones sean diferentes. En Guatemala ya hemos visto que la esperanza de vida de las mujeres es entre 4 y 6 años más que la de los varones. Entonces, cuando la mortalidad está en un proceso de descenso, es la mortalidad femenina la que desciende más rápido, ¿sí? Entonces, por eso es que esta diferencia se incrementa. Pero, pues, esta diferencial también va entrando, solo que de forma más lenta, dentro de la población masculina. ¿Algún comentario hasta aquí? Entonces, aquí entramos ya a ver cómo se calculan las tasas específicas por sexo. Y aquí, entonces, nosotros igual lo que hacemos es buscar si es una tasa específica por edad y por sexo, pues obviamente solo vamos a los rangos. Tenemos que tener aparte hombres y mujeres y los rangos de edad, ¿verdad? Todos los rangos de edad para ambas poblaciones para poder hacer estas estimaciones. Entonces, ¿y cómo es que lo calculamos? Necesitamos entonces contar con las defunciones que ocurren para el sexo masculino o el sexo femenino en cada rango de edad, ¿sí? Esto es en ambos sexos y para todos los rangos de edad. Estas son las fórmulas, ustedes pueden ver ahí. Mortalidad masculina es la primera, la que está aquí, ¿sí? La tasa de mortalidad masculina para un rango de edad que se calcula con la cantidad de defunciones ocurridas a la población que está dentro del rango N y X de edad, dividido por la población masculina total de ese rango de edad, ¿sí? Y en el caso de la población femenina, tenemos las defunciones ocurridas para las mujeres en el rango de edad NX dividido la población femenina de ese rango de edad.
Muy bien. Es sencillo, ¿verdad? Esto es lo mismo que ya revisamos en cuanto a la tasa, por ejemplo, de mortalidad masculina de entre 40 y 44 años de edad para Puerto Rico, por ejemplo. Solo aquí hacemos el diferencial. Entonces, las mayores diferencias de funciones entre ambos sexos se presentan generalmente entre los 15 y los 50 años. Para poder analizar con más detalle este fenómeno, resulta de interés determinar la sobremortalidad masculina. Y para calcular esto hay que estimar cada tasa específica de mortalidad por sexo. O sea, tenemos que calcular la tasa específica de mortalidad masculina entre 0 y 4 años, la tasa de mortalidad masculina de 4 a 9 años, y así se calcula para cada rango de edad dentro de los varones y luego dentro de las mujeres. Y ahorita vamos a ver cómo se presenta, digamos, una revisión de todos o de cada una de estas tasas, ya digamos, puestas en una gráfica. Aquí, cuando ya tenemos esa información, digamos, podemos sacar toda una gráfica de sobremortalidad para todos los rangos de edad. Pero si lo que solo nos están pidiendo es la sobremortalidad masculina para el rango de edad de 40 a 44 años, solo lo hacemos para ese rango de edad, tanto de varones como de mujeres. Sí, aquí tenemos el indicador de sobremortalidad masculina, tenemos ya calculada la tasa de mortalidad. O sea, primero aquí ya tenemos tasa de mortalidad masculina para este rango de edad, dividido tasa de mortalidad femenina para ese mismo rango de edad, por la constante de 100, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se va a interpretar este resultado? A ver quién se anima a decirme. ¿Hay alguien que se anime a decirme? Lick, ¿no es lo que usted tiene al final, que las disfunciones masculinas por cada 100 disfunciones femeninas? Ajá, pero digamos, si calculamos, bueno, vamos a ver la gráfica mejor, porque aquí está sencillo, fácil y más entendible. Vean ustedes, aquí tenemos la sobremortalidad masculina en Costa Rica para 2 periodos. Entonces aquí se analiza la sobremortalidad masculina para el año de 1975 y la sobremortalidad masculina para el año 2000. Y entonces aquí, esta línea punteada son 100 o sea, por cada 100 defunciones. Y entonces, si nosotros vemos a un inicio, digamos, para el año 75, y vemos 0 años, digamos, empezamos con 0 años en la línea horizontal, tenemos de 0, 20 años, 40 años, 60 años, 80 y 100 años de edad. Y entonces vemos aquí, justo en el inicio 0, cómo interpretaríamos ese resultado. Con la línea azul del año 1975. Aquí lo que entonces nos dice, a ver, Edson. En ese caso, las defunciones de hombres estarían igual al género femenino, ¿no? No, en el 0, vea usted que está arriba del 100 el inicio, miren. Estarían 0 como en años. 140. No. Ajá, digamos, o como 125, eso quiere decir que la sobremortalidad masculina
en el grupo de 0 años hay 125 defunciones masculinas por cada 100 femeninas. Ah, ok. O sea, hay una sobremortalidad de 25 defunciones. 5%, ¿no? Ajá. Ah, ya. Pero ustedes ven en el año de 1975, en casi todos los rangos de edad hay sobremortalidad masculina. Pero como la mortalidad ha descendido en los últimos años y vemos que esta sobremortalidad se incrementó, ¿sí? Por ejemplo, en el rango de edad más o menos de los 35 años tal vez, es el diferencial más alto, donde hay un diferencial o hay una sobremortalidad masculina, podríamos decir de 275, tal vez 275 defunciones masculinas por cada 100 femeninas. Y a partir de ese pico empieza a reducirse la sobremortalidad. ¿Sí se entiende, jóvenes? Sí, Lita. Y en el que es como le da 50 o algo así, ya disminuye, ¿no? Casi llegando al 100, igual de las mujeres. Ajá, sí, ya después casi se van igualando. Ajá. En ambos periodos de tiempo. Muy bien. La tasa entonces, aquí digamos ya entramos a otros indicadores, que es las tasas de mortalidad por causas específicas. Aquí ya estamos utilizando información sobre las causas de muerte. Por eso es tan importante registrar la causa y que ésta realmente coincida con la defunción que se está registrando, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos se anota que es un paro respiratorio. Pues cuando alguien se muere, deja de respirar, ¿verdad? Todos tienen paro respiratorio cuando se mueren, todos. Y así les anotan a la mayoría paro respiratorio y esa no es la causa de muerte. Entonces, pues no se tienen a veces estadísticas confiables por lo mismo, ¿sí? Entonces, un panorama completo para estudiar la mortalidad solo puede obtenerse estudiando las causas que provocan el hecho, porque toda defunción tiene una causa. Y esta se entiende por la enfermedad, el traumatismo o el accidente que condujo a la muerte de la persona que falleció. Y por eso la importancia de profundizar en estos aspectos relacionados con la mortalidad general por causas, porque proporciona información relevante. Hay espacios, hay áreas geográficas donde vamos a encontrar principal causa de muerte, homicidio de ustedes, o en otro, accidentes de motocicleta. O alguna enfermedad en especial, ¿verdad? Que tal vez sea lo más fácil, o bueno, hay tantas cosas que no son fáciles de revisar y de atacar, ¿no? Pero digamos, al menos con esa información se pueden establecer líneas de política para poder reducir las causas que se deban, ¿no? El tema de los accidentes es algo que está en incremento, ¿verdad? Y que necesariamente se tiene que trabajar en atender esos temas para ir reduciendo. Vean ustedes, aquí en Guatemala sería ideal que hubieran de esos bancos ustedes donde se guardan los órganos que de gente saludable, porque tantos que mueren jóvenes por accidentes o porque fueron atacados, ¿verdad? Y aquí no hay ningún tipo de infraestructura, ¿verdad? Porque hay gente que está enferma y que podría utilizar los órganos de las personas, pero pues no tenemos esta cultura también de donación, porque tendría básicamente todos que haber accedido a que los órganos fueran donados.
Pero como todo es peligroso, ¿verdad? Ustedes miran, ay, este donó sus órganos y de repente hasta se lo truenan a uno por eso. Bueno, tendrían que saber si hay compatibilidad, ¿no? Bueno, entonces, por eso existe bastante deficiencia en cuanto al número de circunstancias, o sea, hablando de las causas de muerte. Entre estos errores destacan los errores de cobertura. Muchas defunciones que no son registradas, sino que solo están como desaparecidos en muchos casos. Y de contenido es que son errores en las que no hay una certificación profesional de la causa de muerte. Y se anota cualquier otra o se pone lo que ponen a la mayoría, un paro respiratorio. Las tasas de mortalidad por causas específicas se expresan normalmente por el número de muertes por cada 100,000 habitantes, porque en la mayoría de las causas de muerte la ocurrencia es muy baja. Entonces, aquí está el ejemplo. Estos son datos de Estados Unidos del año de 1996. Y aquí tenemos, bueno, ahí sí se registra bastante la causa de muerte y se hace, digamos que en un porcentaje alto bien hecho, porque casi todos mueren con un diagnóstico si son enfermedades. Y aquí tenemos la cantidad de muertes por cáncer, ¿sí? Que en el año 96 se registraron 544,278 defunciones por cáncer en una población de 265 millones. Y vean ustedes que aquí la constante es por 100,000, porque pues la cantidad es baja en relación a la población total. Y el resultado es de que por cada 100,000 personas, 205 fallecieron por cáncer en Estados Unidos. ¿Sí? Este dato ya no es nada, porque ahora cualquiera que se va a Estados Unidos, solo con ir se incrementa su probabilidad de padecer cáncer en un 50%. Cualquiera que sea, los japoneses son los que menos padecen de muchos tipos de cáncer, pero dice que al llegar a Estados Unidos, ellos corren riesgo de padecerlo y no mueren del cáncer que mueren en Japón, sino mueren del cáncer que mueren en Estados Unidos, que varía. En Japón dice que hay mucho cáncer de estómago. En Estados Unidos ya es cáncer de colon, de hígado, ya son diferentes. Y esto tiene que ver con las dietas que varían y también los alimentos ultraprocesados. Para las mujeres el cáncer de mama es bastante alto en Estados Unidos. ¿Comentarios hasta aquí? Igual aquí tenemos proporción de muertes por causas específicas. Las muertes, debido a causas específicas pueden expresarse también como un porcentaje de todas las muertes. Entonces aquí tenemos todas las muertes ocurridas por cáncer que habíamos visto, que eran 544,000 muertes por cáncer. Y aquí el denominador es todas las muertes ocurridas, el total de defunciones. Y aquí se expresa en porcentaje. El dato es que el 23% de todas las muertes que ocurrieron en Estados Unidos en el año 96 se debieron a cáncer. Fue bastante elevado para ese año. Ahora es mucho más. Bueno, que también ahora ya hay tratamientos más efectivos. Entonces, la probabilidad de sobrevivencia en todos los tipos de cáncer también se ha incrementado bastante en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, la cantidad de personas enfermas se ha incrementado. Pero digamos, estos son dos indicadores. El primero que vimos es por total de habitantes, ¿sí? Por cada 100,000 habitantes, ¿cuántos murieron de tal enfermedad? Y en este caso, el porcentaje de muertes
en relación a todas las defunciones que se han observado o que se han registrado. Y también tenemos aquí, yo voy avanzando rápido ustedes porque todavía nos falta migración, las tasas de crecimiento, hacer proyecciones, no sé qué vamos a hacer. La mortalidad también por diferencial por sexo o por edad. Bueno, esto ya lo habíamos comentado y ya lo voy a pasar. Aquí tenemos cómo ha evolucionado la tasa bruta de mortalidad y la esperanza de vida al nacer según el sexo, desde el año 50 hasta el año 2000. O sea, aquí tenemos la evolución de estos datos durante 50 años. Tenemos la tasa bruta de mortalidad, vean ustedes que en los 50 estaba a 22 muertes por cada 1000 habitantes y en el 2000 a 7 muertes por cada 1000 habitantes. Es una caída drástica a lo largo de los años. Y la esperanza de vida para ambos sexos estaba en 42 años, entre el año 50 y 1955, y ya 50 años después, 22 años de diferencia, ¿verdad? Pasamos a 64 años como esperanza de vida para ambos sexos. Bueno, nos vamos a quedar aquí entonces con la tasa de mortalidad infantil para terminar. Ahí sí tenemos que terminar este tema el lunes e iniciamos ya con la parte de migración. ¿Comentarios hasta aquí, jóvenes? Por el momento no, licenciada, gracias. Bueno, jóvenes, que tengan buena noche. Gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno.